Bien, vamos a resolver el problema, la pregunta número 4 de la ABAU de Galicia de 2021. Bien, en este nos dice, es una práctica de óptica, nos dice lo siguiente. Se midieron en el laboratorio los siguientes valores para las distancias objeto-imagen de una lente convergente. A. Explique el montaje experimental utilizado y B. Represente gráficamente 1 partido por S' frente a 1 partido por S y determine el valor de la potencia de la lente. Entonces vamos a empezar representando el eje óptico, que normalmente sería nuestro banco óptico, una lente convergente, que la situaremos aproximadamente en el medio. Bien, y vamos a representar pues dos focos, foco y foco imagen. F. Bueno, deberíamos medir las distancias, pero como lo haréis en el examen, se mide distancias porque el tiempo apremia. Y representaremos una imagen, un objeto, perdón, y una imagen. Entonces vamos con el objeto primero, está aquí, y cambiamos el color para el objeto y lo ponemos a mayor distancia que el foco. Bien, y ahora representamos el conjunto de los rayos que nos permite construir la imagen. Entonces, recordad, rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía, rayo que pasa por el foco y llega a la lente sale paralelo. Bien, rayo que entra paralelo saldría por el foco imagen y ahí nos ha quedado bastante bien. Con lo cual, ¿cómo obtendríamos la imagen? Vamos a representarla en otro color y tendríamos esa imagen real invertida, ¿no? Aquí tendríamos que indicar qué es cada uno de lo que hemos representado. Pues tendríamos el objeto, la lente y la imagen. Hemos etiquetado ya foco y foco prima, pues vamos a etiquetar también las distancias S y S'. Aquí tendríamos S y S'. Bien. Ahora debemos recordar lo siguiente. Si todo lo que se mida hacia derecha y hacia arriba lo consideraremos positivo, pero si estamos tomando una medida hacia izquierda y hacia abajo, lo debemos considerar negativo. Por lo tanto, ojo a estos valores que tenemos de S, ¿vale? Que hemos tomado hacia la izquierda. Con lo cual debemos tener mucho cuidado con estos valores que vamos a indicar aquí. Bien, entonces realmente lo que vamos a representar después es menos 1 partido por S. Bien, esta sería la explicación del montaje. ¿Cuál es el montaje? ¿Cuál es el objeto? Lente, foco, foco prima y cómo obtenemos la imagen. Y las distancias objeto y distancia imagen. Esto sería la primera parte. Vamos con la segunda parte del ejercicio. Bien, pues parte B. Bien, represente gráficamente 1 partido por S' frente a 1 partido por S y determine el valor de la potencia de la lente. Entonces, bueno, yo lo que haría en este caso sería construir una tabla. Vamos a hacerlo bien. Entonces construimos una tabla y esa tabla va a tener como valores, tenemos 5 valores, pues así nos llega. Y los valores que tendremos en esa tabla serán de 1 partido por S y menos 1 partido por S'. Entonces representaremos menos 1 partido por S y 1 partido por S'. Bueno, pues no le da la gana de pintar las S. Ahí está. Bien, entonces los valores que obtenemos usando esos valores de S y de S' serán los siguientes. Menos 2,56. Bueno, si hemos representado menos nos daría aquí un más, perdón. 2,56. 2,386. 2,028. 1,67 y 1,46.
si no me he equivocado en ninguno. Bien, y 1 partido por S' sería 1,55, 1,71, 2,05, 2,46 y 2,65. Esos serían nuestros valores. ¿Qué tendremos que aplicar después? Aplicaremos que 1 partido por F' será igual a menos 1 partido por S más 1 partido por S'. Bien, ¿de ahí qué vamos a obtener? Bueno, pues podemos obtener 1 partido por F', que será la potencia de la lente, y nos debería dar 4,105. Bueno, 4,1. Aproximadamente eso sería 4 la potencia de la lente. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues se puede hacer con la calculadora haciendo un poquito de estadística, tanto con las medidas de 1 partido por S, menos 1 partido por S y 1 partido por S'. Bien, otra cosa que nos piden es representarlo gráficamente. Entonces vamos a representarlo rápidamente a mano. Para eso vamos a tomar 2 ejes de coordenadas. Vamos a representar 1 partido por S. Bien, perdón, menos 1 partido por S y 1 partido por S'. Entonces representaremos en nuestro eje vertical 1 partido por S' y nuestro eje horizontal será 1 partido por S, que nos da valores negativos. Bien, entonces, ojo que 1 partido por S nos va a dar esos valores negativos, menos 2,56, etcétera, etcétera. Para que la representación quede un poquito mejor, vamos a tomar un 4×4 que nos llega, hacemos cuadradas las celdas y ya vamos ahora. Y lo reducimos un poquito. Nos ha quedado muy grande. Y lo arreglamos enseguida. Lo situamos ahí y lo bloqueamos para que no se nos mueva. Y ahora lo vemos. Entonces, valores que tendríamos que considerar. Vamos a representar alguno y después lo vemos con la calculadora, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, por ejemplo, esto sería pues nuestro 1, 2, 3, ¿vale? Menos 1, menos 2, menos 3. Tomamos el primero, pues cuando 1 partido por S es menos 2,56, pues 1 partido por S es menos 2,56, que los tendríamos aproximadamente por aquí, ¿no? Este es menos 2, pues menos 2,56 lo tendríamos por aquí. 1 partido por S' nos daría 1,55, que lo tendríamos por aquí. Bueno, tendría que haberle quitado las flechas, pero bueno, para obtener alguno de los valores. Bien, y haríamos exactamente lo mismo con el resto de valores que tenemos, ¿no? Pues vamos a representarlo, aunque sea un poco tedioso ahora. Siguiente valor, pues el siguiente valor que tenemos es 2,386, que nos quedaría un poquito más aquí. Y para este valor nos daría 1,71, 1,71, un poquito más arriba. Para 2,028 menos 2,028 tendríamos menos 2,05, que lo vamos a representar en el 2. Para 1,67 nos dará 2,46. Bien, esto con papel milimetrado nos saldría perfectamente. Si usan proporcional papel milimetrado, estupendo. Pero estos serían los valores que tenemos y, como podéis comprobar, se corresponde con una recta. Ahí la tenemos y se va a corresponder con una recta. Y la pendiente de esa recta es la que nos va a dar ese menos 1 partido por F. 1 partido por F, con lo cual 1 partido por F' sería positivo. Vamos a verlo cómo quedaría en la calculadora. Entonces yo lo he hecho con la calculadora, me permitió pues ir añadiendo los valores directamente, los que he calculado. Podríamos hacerlo
con la calculadora a partir de los valores de S y S' y después representarlos. Bien, esa pendiente me daría 4,13, que es lo que se corresponde con lo que nos estarían pidiendo. Bien, ves que este ejercicio es un poquito largo, quizás el más largo y tedioso que tenemos en este examen. Vamos enseguida con el siguiente. Vamos con la pregunta 5 del examen de la BAU de Galicia de 2021. En este nos dicen que la masa del planeta Marte es 1,07 veces la masa de la Tierra y su radio 0,533 veces el radio de la Tierra. Calcule A, el tiempo que tarda un objeto en llegar a la superficie de Marte. Si se deja caer desde una altura de 50 metros. Vamos a poner aquí altura igual a 50 metros. Los datos los tenemos ahí, los iremos a buscar cuando necesitemos. Bien, ¿qué debemos hacer para eso? Bueno, pues vamos a tener una caída libre. ¿Cómo planteamos la caída libre? Si la planteamos en vertical, sería que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial en I por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Debemos tener en cuenta que esta aceleración es la aceleración de la gravedad en Marte y que va a ser dirigida hacia el centro del planeta Marte, con lo cual será negativa. Bien, ¿qué necesitaremos? Bueno, pues la altura inicial, que la tenemos, 50 metros, la altura final, esto va a ser 50 metros, la altura inicial, que va a ser 0, la altura, perdón, final, que va a ser 0, y la velocidad inicial, que es 0, con lo cual la podemos cancelar. Entonces se reduce a obtener la aceleración de la gravedad en Marte a partir de la comparación con la gravedad en la Tierra, que es la parte interesante del ejercicio. Entonces, sabemos que la gravedad, la definición de la gravedad sería constante gravitatoria, masa del planeta que atrae partido por el radio del planeta al cuadrado. Si la queremos calcular en Marte, esta sería para Marte. Bien, sustituimos los valores que conocemos. Bueno, pues la constante gravitación, ¿vale? No la tenemos. La masa, aquí tenía que haber puesto masa de Marte. La masa de Marte, bien, y esta masa de Marte es 0,107 veces la masa de la Tierra. Entonces será la masa de la Tierra multiplicado por 0,107 y dividido entre el radio de Marte al cuadrado. Y nos dicen la relación. Entonces tendremos que será el radio de la Tierra al cuadrado por 0,533 al cuadrado. Bien, entonces esto nos quedará como todo este valor que tenemos aquí, GMT dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado, es lo que denominamos normalmente G0, que sería G en la Tierra. Bien, este valor nos resultará pues G0 multiplicado por 0,3766. Vamos a usar 4 cifras significativas. Deberíamos usar 3, que son las que nos proporcionan tanto en gravedad como en radio de la Tierra. Pero desde que la constante gravitatoria se ha podido obtener con 4 cifras significativas, podríamos usar esas 4. Bien, como G0 nos lo dan, que es 9,81, pues ya tenemos el valor de G0 en Marte, que le he llamado Gm simplemente, y ese valor me da 3,695. Unidades metro partido por segundo cuadrado. Con lo cual ya podemos ir a la expresión de la caída libre y tendremos que 0 va a ser igual a 50 metros. Como la aceleración de la gravedad va a ser hacia el centro del planeta, será negativa, menos un medio, la aceleración de la gravedad 3,695 por el tiempo al cuadrado. Bien, de aquí despejamos el tiempo y nos quedará la raíz de 2 que multiplica 50 dividido entre 3,695. Y ese tiempo nos da 5,20 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, primera parte ya la tenemos hecha. Vamos ahora con la segunda parte, con la parte B. Nos dice, calcula la velocidad de escape de ese objeto desde la superficie del planeta. ¿Vale? Entonces, tenemos que recordar la definición de velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad mínima necesaria que debemos proporcionar a un cuerpo sin propulsión para que llegue a un punto donde la energía mecánica sea cero. Ese punto será el infinito.
Con lo cual tendremos que nosotros le proporcionamos una energía cinética, que será un medio de la masa por esa velocidad de escape al cuadrado. Tendrá una energía potencial gravitatoria, que se define como Gmm partido por R. Recordad que es negativa, ¿vale? Si no, podríamos ver en otro momento cómo obtenemos ese valor de la energía, esa expresión de la energía potencial gravitatoria. Bien, y solo tendremos que igualar la energía mecánica en el infinito, que es cero. Con lo cual deducimos fácilmente que velocidad de escape, ¿vale? Canceláis aquí las masas del objeto, no influye la masa del objeto, y deducimos fácilmente que esa velocidad de escape será 2, la velocidad de escape al cuadrado, 2gm partido por r, con lo cual la velocidad de escape, c, será la raíz cuadrada de 2 por g, constante de gravitación, por la masa partido por el radio. Bien, ¿cómo calculamos en el caso de Marte? Bien, ¿qué es lo que necesitaríamos? Nosotros sabemos cuál es la gravedad en Marte, que es 3,695, ¿vale? Y la expresión, que es g por la masa de Marte partido por el radio de Marte al cuadrado. Si comparamos estas dos expresiones, ¿vale? Veis que esta se parece bastante. Veis que aquí tenemos gm partido por radio, este r de Marte, y aquí lo tenemos sin el radio al cuadrado. Con lo cual podríamos hacer que g por m partido por g por la masa de Marte partido por el radio de Marte, ¿vale? Eso sería igual a 3,695 por el radio de Marte. Y ese valor del radio de Marte nos lo dan, nos lo proporcionan. Vamos a volver para arriba y vemos que nos proporcionan ese valor del radio de Marte. El radio de Marte es 0,533 veces el radio de la Tierra. Con lo cual vamos a calcular ese radio de Marte y finalizar el ejercicio. Es que tiene aquí un par de pasos. Entonces el radio de Marte, esto será igual, vamos a continuar aquí, 3,695 por el radio de Marte, que es 0,533 por el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Estaba pensando si nos daban alguna cifra significativa más. No. Bien, ese valor nos da 1,255 por 10 elevado a 7. Bien, unidades sería pues las de gravedad multiplicado por la distancia, gm cuadrado partido por segundo cuadrado, pero bueno, nos da un poquito más igual. Bien, entonces ya podemos sustituir eso en el valor de la velocidad de escape, con lo cual la velocidad de escape nos quedará 2 por este valor, gm partido por r, por 1,255 por 10 elevado a 7. Y ese valor será de 5.009 metros segundo. Bien, recordad que la velocidad de escape en la Tierra es de aproximadamente unos 11.000, con lo cual en este caso debería ser evidentemente inferior, porque la masa de Marte es bastante inferior a la de la Tierra. Y aquí tenemos el segundo ejercicio, el ejercicio 5 completado. Pregunta 6 de la BAU de Galicia de 2021 de Física. En esta nos dice, dos cargas eléctricas positivas de 3 nanocoulombios están fijas en las posiciones 2,0 y menos 2,0. Entonces vamos a representarlas. Bien, lo primero vamos a empezar por representarlas. Ejes. Vamos a arreglar este eje que nos ha salido torcido. Eje Y. Eje X. Tenemos que prolongar un poquito el eje Y hacia abajo porque tendremos una carga negativa. Bien. No vamos a medir, simplemente vamos a representar. Con lo cual tenemos una carga en el 2,0 de 3 nanocoulombios. Vamos a suponer que ese 2,0 es aquí. Y otra carga de 3 nanocoulombios en menos 2,0. Bien, a esta carga le voy a llamar A y a esta carga le voy a llamar B. Es más fácil identificarlas con nombres. Bien. Y una carga negativa de menos 6 nanocoulombios está fija en la posición 0, menos 1.
si esto es 0,2, bueno, pues aquí será 0 menos 1 aproximadamente, y este es de menos 6 nanocoulombios. Y este punto le vamos a llamar C. Calcula el vector campo eléctrico en el punto 0,1. Pues lo representamos con otro color y el punto 0,1 que estaría aproximadamente por aquí, en el punto D. Entonces vamos a representar cómo serían los vectores que generaría cada una de las cargas, porque sabemos que la intensidad de campo eléctrico que se va a generar en D será igual a la suma de las intensidades que va a generar la carga A más la intensidad de campo que produce la carga B más la intensidad de campo que produce la carga C. Pero algunas de ellas las podremos anular, con lo cual será un poquito más sencillo. Vamos a representar esas intensidades de campo. Entonces como también tendremos que medir la distancia, representaremos primero estas líneas que nos permitirían crear, si el dibujo estuviese perfecto, un triángulo isósceles, ¿vale? Y ahora las intensidades de campo. Pues vamos a poner las positivas como rojas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces la que crea A nos saldría hacia aquí, la que crea B saldría hacia ahí, y en este caso no han salido iguales, pero deberían serlo, ¿de acuerdo? Y la que crea la carga negativa la vamos a dibujar en azul, y así las distinguimos. Y la que crea la carga C la tendríamos hacia abajo. Con lo cual tendríamos la intensidad de campo que crea A, la intensidad de campo que crea B y la intensidad de campo que crea C. Vector. Bien, con lo cual vamos a hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces, lo que necesitaremos será, bueno, pues usar la expresión para la intensidad de campo de cada una de ellas. Como la intensidad de campo en general, la escribo aquí, es la constante de Coulomb K en el vacío 9 por 10 elevado a 9 por la carga que crea el campo partido por la distancia al cuadrado. Vamos a poner d cuadrado porque vamos a usar distancias, no módulos, para trabajar dentro de cada una de ellas. Bien, pues entonces podríamos sacar incluso la constante y los nanocoulombios como factor común. Eso es decisión vuestra. Yo por ahora voy a escribirla completa. Bien, y tendríamos la primera de ellas. Va a tener dos componentes, es A. Bueno, tendríamos una que será 9 por 10 elevado a 9 por la carga 3 por 10 elevado a menos 9 nanocoulombios, con lo cual vemos que se nos va a cancelar, y por la distancia al cuadrado. Sabiendo que estas distancias son 2 y 1, suponiendo medidas en el sistema internacional, con lo cual tendríamos que la distancia que tenemos aquí, que sería esta de aquí, esa sería nuestra D, va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 5. Bien, con lo cual raíz de 5 elevado al cuadrado. Lo escribo así, aunque ya evidentemente vemos que es 5. Vale, ¿y ahora por qué está multiplicado? Bien, pues tendremos que tener en cuenta cuál es el seno y cuál es el coseno. Recordad que nosotros vamos a tener una intensidad de campo así y nuestros ejes de coordenadas serían este y este. Vale, eso es nuestra E sub A. Entonces, ¿cuál es este ángulo tita? Pues el ángulo tita es el ángulo que tiene por seno de tita cateto opuesto, que valdría 1, dividido entre la hipotenusa, que vale raíz de 5. Y por coseno sería el cateto contiguo, que vale 2, partido por la hipotenusa, que vale raíz de 5. Y son los valores que vamos a usar. Con lo cual, en este caso, la componente x, que es la primera que estamos valorando, iría con el coseno, que es 2 raíz de 5. 2 partido por raíz de 5. Bien, la segunda componente, positiva, hacia arriba, con lo cual igual 9 por 10 elevado a 9, valor de la carga 3 por 10 elevado a 9, a menos 9, perdón, e raíz de 5 elevado al cuadrado, después los eliminamos, y por el seno del ángulo. Entonces sería 1 partido por, que he escrito ahí raíz de 5. He escrito otra cosa diferente, raíz de 5, perdón. Ahí lo tenemos. 1 partido por raíz de 5. Bien, ese sería E sub A. Vale, ¿qué tenemos que sumar? E sub B. Pues de la misma manera, sumamos 9 por 10 elevado a 9 por... ¿Hacia dónde sale es la B? ¿Hacia dónde resulta la componente X la B? Negativa.
con lo cual 3 por 10 elevado a menos 9, y podemos poner el signo menos aquí, o se lo vamos a poner, en este caso, al ángulo, ¿vale? A la componente del ángulo. Raíz de 5 al cuadrado, y se la vamos a situar al coseno, menos 2 partido por raíz de 5. Y la componente y es positiva, con lo cual 9 por 10 elevado a 9, por 3 por 10 elevado a menos 9, partido por raíz de 5 al cuadrado, y la componente y va con el seno, 1 partido por raíz de 5, positiva en este caso. Y por último, la carga C que tenemos en C, que crea una intensidad de campo hacia abajo, con lo cual no tiene componente X. 0 sería la componente X. Y la componente Y sería 9 por 10 elevado a 9 por 6 por 10 elevado a 9, signo menos, porque es hacia abajo, esa intensidad de campo, partido por la distancia. Esta distancia es 1 más otro más, sería 2 al cuadrado. Y cerramos. Bien, si observáis, se nos cancela esta componente X con esta componente X, ya que una es positiva y otra es negativa. Este valor que vamos a marcar ahora en amarillo, este valor es el mismo que este, con lo cual podríamos calcular 1 y multiplicarlo por 2. Bien, entonces esto ya es bastante más sencillo de resolver. Y nos quedará que la componente X es 0 y la componente Y es menos 8,67, todo medido en newton partido por coulomb. Podéis hacerlo por componentes indicando los vectores unitarios Y y J, pero bueno, yo creo que es un poquito más sencillo resolverlo de esta manera. Y entonces con esto ya tendríamos la primera parte. Vamos con la segunda. Y dice, se coloca otra carga positiva de 1 microculombio en el punto 0, 1, inicialmente en reposo y de manera que es libre para moverse. Razone si llegará hasta el origen de coordenadas y en caso afirmativo calcula la energía cinética que tendrá en ese punto. Entonces, maneras de resolverlo. Bueno, yo veo dos maneras de resolverlo. Vamos allá. Vamos a hacer un pequeñito esquema para el apartado B. Entonces, apartado B tendríamos... este no. Esto, vamos a ver si está en negro, bien. Eje de coordenadas. Eje de coordenadas. Y nos dicen que se ha situado una carga de menos 1 microculombio. Perdón, de 1 microculombio, sería positiva. 1 por 10 elevado a menos 6. Y sabemos cuál es la intensidad de campo en ese punto. Y sabemos que la intensidad de campo desde ese punto hasta el origen de coordenadas, ¿vale? Esa intensidad de campo desde ahí hasta el origen de coordenadas va a ser siempre dirigida hacia abajo, porque las componentes X de las que generan A y B, ¿vale? E sub A X más E sub B X es igual a 0. Bien. ¿Qué va a suceder con esa intensidad de campo? Que irá aumentando. ¿Vale? Ojo que la intensidad de campo sobre la carga aumenta. Bien. Entonces vamos a ver cómo resolver la primera parte y después la segunda. Y nos dice, razón si llegará hasta el origen de coordenadas. Bien, entonces razonamos si llegará hasta el origen de coordenadas. Como E sub X y E sub Bx es igual a 0, entonces E sobre la carga va aumentando y E va dirigido siempre, ¿vale? Esa intensidad de campo sobre la carga va dirigida hacia el origen de coordenadas. Con lo cual la carga llegará al 0.0. ¿Vale? Entonces esa sería la primera parte. Bien. ¿Qué sucede con la segunda parte de este ejercicio? Bueno, la segunda parte de este apartado B es un poquito más trabajosa, porque tendríamos que calcular, en este caso, la diferencia de energía potencial en un punto y en el otro. Bien, vamos allá. Una manera que podríamos intentar plantear o podríamos pensar, claro, yo tengo una carga en un punto
está sometida a una intensidad de campo y podríamos pensar, bueno, pues esta carga que está sometida a esta intensidad de campo va a estar sometida a una aceleración, pero esa aceleración es variable. Y ese es el problema que tenemos si pretendemos calcularlo de esa manera. Claro, vosotros podéis pensar, bueno, puedo aplicar que la fuerza eléctrica es Q por E, eso es igual a la masa por la aceleración. Pero ojo a esta aceleración, porque la intensidad de campo varía y por lo tanto la aceleración varía. ¿Vale? Con lo cual, este camino no nos serviría. Con lo cual, tenemos que despreciar este camino. No se puede hacer así. ¿Cómo tendremos que hacerlo? Bueno, pues por medio del trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico, que va a ser la variación de energía potencial, ¿no? El trabajo eléctrico, variación menos la variación de energía potencial. O si queremos, el trabajo que nosotros realizamos sobre la carga sería igual a la energía potencial sobre la carga. Con el trabajo eléctrico, que es lo menos la variación de energía potencial, eso quiere decir que es menos la energía potencial final menos energía potencial inicial, con lo cual tendremos que hacer energía potencial inicial menos energía potencial final. Como sabemos que la energía potencial de cualquier sistema sería Q por el voltaje en ese punto, vamos a calcular entonces la energía potencial inicial, que sería en el punto de origen, que sería igual a la carga por voltaje que genera la carga A más voltaje que genera la carga B más el voltaje que genera la carga C. Escribo la expresión, nos quedaría la carga que estamos considerando que es de 1 por 10 elevado a menos 6 coulombios. El voltaje en A, voltaje en B y voltaje en C tienes los tres. Podemos extraer el factor común 9 por 10 elevado a 9. Creo que no le gusta borrar hoy. Así nos borra, bien. Y ya cambiamos al boli. Y volvemos a recuperar. Ahí está. Bueno, pues sacamos factor común 9 por 10 elevado a 9. Y ahora ya solo tenemos que hacer la carga partido por la distancia. Bueno, pues en la primera, la carga A sería 3 por 10 elevado a menos 9 partido por la distancia, raíz de 5 al primer punto, más la segunda, que es lo mismo, 3 por 10 elevado a menos 9 partido por raíz de 5. La tercera carga, la que tenemos en el 0 menos 1, es negativa, con lo cual será menos 6 por 10 elevado a menos 9 partido por la distancia, que es 1. Si calculamos este valor, la energía potencial inicial nos da un valor de menos 2,85 por 10 a la menos 6 joules. Vale, es un poquito de uso de calculadora. Bueno, hacemos del mismo modo la energía potencial final. Y la energía potencial final será la carga por el voltaje en A más voltaje en B más voltaje en C en el punto final, que es el punto 0,0. Bien, con lo cual, del mismo modo, extraemos factor común 9 por 10 elevado a 9 y sustituimos Q, carga A, partido por la distancia al origen, que sería 2, más la carga que tenemos en B, partido por la distancia al origen, que sería 2, más la carga que tenemos en C, bueno, voy a poner el signo en menos aquí, 6 por 10 elevado a menos 9, partido por la distancia desde el 0, 0 hasta el 0 menos 1, que es 1. Si hacemos este cálculo, este valor nos da bastante mayor, menos 27 por 10 elevado a menos 6 joules. Con lo cual, el trabajo eléctrico, que va a ser igual a la variación de energía cinética de la carga, será inicial menos final, menos 2,85 por 10 a la menos 6 joules, menos la energía potencial final, con lo cual tenemos más 27 por 10 elevado a menos 6 joules, y eso nos da un valor de 24,2 por 10 elevado a menos 6 joules de energía cinética que ha ganado la carga. ¿De acuerdo? Y así estaría terminada este apartado. Veis que este ejercicio es el más largo de todos.
Vamos entonces a continuar con el ejercicio siguiente que nos toca, que es el ejercicio número 7, ¿vale? Que es mucho más sencillito la parte nuclear. Bien, sobre todo más corto. Resuelve este problema. En un laboratorio se reciben 100 gramos de un isótopo desconocido. Transcurridas 2 horas se desintegró o se ha desintegrado el 20% de la masa inicial del isótopo. Calcule A la constante radiactiva. Entonces vamos a tomar el valor que tenemos. Tenemos que la masa inicial son 100 gramos. Bien, y con un tiempo que sea igual a 2 horas, la masa será un 80% de M0. O sea que nos quedarán 80 gramos. Bien, calcule la constante radiactiva. Vale. Constante radiactiva. ¿Cómo obtenemos esa constante? Bueno, como no nos dan el periodo de desintegración, lo que tendremos que hacer será comprobar a partir de la ley de desintegración radiactiva la masa que tendremos en un momento inicial. En un momento será la masa inicial por e elevado a menos lambda por ese tiempo. Bien, entonces vamos a tener que hacer un poquito de matemáticas. Masa partido por masa inicial será igual a e elevado a menos lambda por t. Y ahora tomaremos logaritmos neperianos. Entonces tomo logaritmos neperianos, que esto lo hacemos también para la demostración que nos permite calcular, demostrar que el periodo de desintegración tiene una relación con la constante radiactiva. Y nos quedará que el logaritmo neperiano de m partido por m0 será igual a menos lambda por t. Vale, ahora podemos darle valores, ¿de acuerdo? Con lo cual, el logaritmo neperiano de masa, ¿qué masa tenemos al final? 80 dividido entre la masa inicial, que es 100, será igual a menos lambda por tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2 horas. Bien, podemos calcularlo en horas perfectamente y expresar esa constante radiactiva en horas, porque después fijaos que al final nos van a dar otro tiempo en horas. Yo creo que es lo más sencillo hacerlo de esa manera. Con lo cual hacemos que lambda sea igual al logaritmo neperiano de 80 partido por 100, logaritmo, ¿vale? Hacemos esta división, logaritmo neperiano de 0,8, dividido entre 2 horas. ¿Vale? Entonces podríamos poner menos logaritmo neperiano de 0,8 dividido entre 2 horas. Bien, ese valor sería 0,1157 y 1 partido por hora, horas a la menos 1. Esa sería nuestra constante radiactiva que podemos dejar en horas. Vamos con el apartado B. El periodo de semidesintegración del isótopo. Usando la misma expresión, cuando la masa es la mitad de la masa, ¿vale? Vamos a hacer la demostración de todos modos, así nos queda como teoría, ¿vale? Cuando la masa inicial pasamos a obtener la masa inicial partido por 2, entonces, ¿qué es lo que obtendremos? Obtendremos que la masa que tenemos al final, inicial partido por 2, será igual a masa inicial por e elevado a menos lambda por periodo de semidesintegración. Bien, cancelamos M0 y M0. Y entonces ya podemos tener, tomamos logaritmos neperianos, y me va a quedar logaritmo neperiano de 1/2 será igual a menos lambda por periodo de semidesintegración. Como el logaritmo neperiano de 1 es 0, esto sería el logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2 es igual a menos lambda por periodo de semidesintegración. El logaritmo neperiano de 1 es 0 y puse el signo menos con el signo menos. Bien, podemos transponerlo si preferís. Con lo cual, tendríamos que el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Sustituimos valores si hiciese falta, ¿no? Vale. Entonces sustituimos valores y ese logaritmo neperiano me queda... tengo que hacerlo, que no lo he sustituido. Creo que sí, 2,06 puede ser. Bueno, y vamos ahora con la última parte. Bueno, esto sería 0,693
partido por 0,1157 expresado en horas. Dadme un segundo que lo haga. $5,989, o sea, prácticamente 6. Nos daría aproximadamente 6 horas. Bien, y nos vamos con la última parte, que es la masa que queda del isótopo transcurridas 20 horas. Entonces, tras 20 horas, la masa que tendremos será la masa inicial por E elevado a menos lambda por T. Como sabemos todos los valores, masa inicial 100 gramos, E elevado a menos lambda, la tengo en horas, con lo cual estupendo, 1157 por 20 horas. 1 partido por hora y hora. Y ese valor me da 10,73 gramos. Con lo cual obtenemos lo que estábamos buscando. Examen Mabau de Física 2021 y vamos con la última pregunta, pregunta 8. ¿Qué nos dice? Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de índice de refracción 1,4 está en el aire. Ahí tenemos nuestra lámina. El aire tiene n igual a 1. Entonces tenemos n igual a 1 aquí y aquí tenemos n igual a 1,4, 1,4. Vale. Un rayo de luz monocromática, una única frecuencia, entra desde el aire con un ángulo de 30 grados respecto de la normal. Entonces representamos ese rayo con 30 grados respecto a la normal, más o menos así. Y estos serían nuestros 30 grados. Primera parte, nos dice calcule la longitud de onda del rayo refractado. Entonces, como sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es lambda en el vacío, en este caso lambda el rayo incidente por la frecuencia, sabemos que el índice de refracción del medio 2 será la velocidad del vacío partido por la velocidad en ese medio. La velocidad del vacío la conocemos y será partido por la longitud de onda en el medio, rayo refractado, por la frecuencia. Bien, con lo cual, de aquí tenemos de una manera muy sencilla, podemos despejar la longitud de onda del rayo refractado, que será la velocidad de la luz, me queda un poquito torcido para abajo, pero lo vamos a dejar así, dividido entre la frecuencia que multiplica al índice del medio 2. Con lo cual, la longitud de onda del rayo refractado será igual a, estamos hoy, que se nos va para abajo. 3 por 10 elevado a 8, la frecuencia 4,3 por 10 elevado a 14, por el índice del medio 2, que es 1,4. Y si hacemos este cálculo, nos quedará 498 nanómetros o 4,98 por 10 elevado a menos 7 metros. Vale, que sería la respuesta al apartado A. Vamos con el apartado B. Nos dice, calcule el ángulo de refracción. Entonces, en este caso es bastante evidente, ¿no?, que debemos usar las leyes de Snell. Y la segunda ley de Snell, que nos dice que el índice del medio incidente por el seno de incidencia será igual al índice de refracción por el seno de refracción. Sustituimos valores. Índice del aire 1, seno de incidencia seno de 30, que podemos poner ya un medio si queremos. Índice 2, 1,4, seno de refracción, que es lo que nosotros queremos calcular. Con lo cual sabemos que R va a ser el arco seno o seno a la menos 1, como lo queráis escribir o como lo tengáis en la calculadora, de 1 por 1 medio dividido entre 1,4. 0,5 dividido entre 1,4, con lo cual nos da un ángulo de 20,92 grados, que será un ángulo que se aproxima a la normal, lo cual es evidente cuando el índice de refracción es mayor. Tendríamos un ángulo, representamos, que vemos cómo se aproxima a la normal.
Y ahí acabaremos el ejercicio, que es del más corto quizás de este examen. Mucha suerte el próximo examen.